Episodio 1. La oración que nadie le enseñó. Nadie sabe quién la dejó allí, ni cómo llegó. Solo recuerdan el humo. Una mañana de septiembre, mientras el convento aún dormía, las campanas repicaron sin que nadie las tocara. Sor Eusebia fue la primera en salir, arrastrando sus sandalias, creyendo que alguna paloma se había enredado entre las cuerdas. Pero lo que vio en medio del claustro hizo que se le helara la sangre. Allí, de rodillas sobre las piedras ardientes por un fuego que ya se había desvanecido, una muchacha oraba en voz baja, en un idioma que no existía. Sus labios no se movían como los de una niña, ni siquiera como los de una mujer. Se movían como si algo la usara para hablar, y a cada palabra, los vitrales temblaban, y los cuervos caían muertos del cielo. Tenía el cuerpo cubierto por una túnica rasgada, húmeda por el sudor, la piel morena, intacta, como si el fuego la hubiera amado en vez de consumirla. Pero lo más perturbador no era su belleza, ni su calma, era lo que sostenía en las manos, un rosario hecho de espinas vivas. ¿Quién eres, niña?, le susurró Sor Eusebia, acercándose con la cruz alzada. La joven abrió los ojos, negros, vacíos, brillantes, y en ese instante, una voz que no era suya ni de nadie, se escuchó desde el cielo, como un lamento entre las nubes. Ella no aprendió a rezar, nació rezando. Desde ese día, la tomaron como un milagro, le dieron el nombre de Clara del Espíritu, pero algo en ella no era celestial, ni demoníaco, era anterior. Las noches comenzaron a cambiar, el incienso no duraba, las estatuas lloraban sin razón, y los sacerdotes que la miraban demasiado, soñaban con ella, rezando desnuda, bajo un cielo sin ángeles. Un obispo fue enviado en secreto. Le bastaron 3 horas en el convento para huir sin dar explicaciones. Solo dejó una nota escrita con mano temblorosa: no la toquen, no le enseñen, no la miren orar. Pero ya era tarde. Clara había empezado a rezar en las madrugadas, y el Espíritu Santo bajaba cada noche, no para bendecirla, sino para observarla. Episodio 2. El primer gemido bajo el altar. Nadie quería confesarlo, pero esa noche, algo gemió en la capilla, y no fue un demonio, fue un sonido breve, contenido, agudo como la última cuerda de un violín antes de romperse. Las monjas se miraron entre sí, fingiendo que nada había pasado, pero todas lo oyeron, todas lo sintieron, y Clara seguía de rodillas. Era su primera noche en el altar, un rito de iniciación, una oración en soledad, bajo las velas del silencio. Pero el silencio no vino, vino el estremecimiento. El altar tembló levemente, las velas se apagaron sin viento, y Clara, con los ojos cerrados, susurraba un rezo que no existía en ningún libro: Chem, el, Di, Alma, Ruah. Su túnica blanca se aferraba a su piel mojada, como si el espíritu la abrazara desde dentro, y su cuerpo se arqueaba como si algo invisible la tocara. Sor Magdalena, que observaba desde la penumbra con los dedos aferrados al rosario, sintió que su fe temblaba en sus manos, no por duda, sino por deseo. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró entre dientes, sin poder apartar la vista. Entonces llegó el gemido, suave, profundo, un lamento ahogado entre la carne y lo sagrado. Clara cayó hacia adelante, con las palmas abiertas sobre el mármol frío, y sus labios dijeron algo, pero el sonido no salió de su garganta, salió de las paredes. Una voz masculina, desconocida, retumbó en la capilla como un eco que no tenía fuente. Ella me recuerda lo que fui antes de ser santo. Las monjas huyeron, menos Sor Magdalena. Ella se arrodilló y lloró. No sabía si de miedo o de reconocimiento. Clara se levantó al amanecer, como si nada hubiera pasado. Caminó entre los bancos vacíos, con la mirada perdida y el cuerpo tranquilo. Pero bajo el altar quedaron marcas, como huellas de manos invisibles, como quemaduras suaves,
como evidencia de un contacto prohibido. Desde entonces, nadie quiso limpiar ese mármol. El altar se volvió intocable, y Clara se volvió más silenciosa, pero también más peligrosa. El confesor del convento escribió en su diario esa semana: no sé si fue un milagro o una advertencia, pero esa noche lo divino no bajó para perdonar, bajó para sentir. Y lo peor no fue el gemido, lo peor fue lo que vino después, la confesión. Episodio 3. El exorcista que pecó al mirarla. No era la primera vez que el padre Elías se enfrentaba a lo inexplicable. Había visto cuerpos levitar, lenguas muertas hablar, incluso crucifijos partirse en dos con solo una mirada endemoniada. Pero nunca había sentido deseo durante un exorcismo, hasta que conoció a Clara. El Vaticano lo envió tras recibir informes contradictorios. Algunos decían que Clara era una santa, otros que era la encarnación de una tentación antigua, tejida con oraciones y carne. El padre Elías llegó una tarde nublada, con una cruz de plata, agua bendita, y la Biblia en latín. Exigió verla a solas, sin testigos, sin monjas, sin distracciones. Clara lo miró con una dulzura que no era humana, no por maldad, sino por una compasión que dolía. ¿Tú también vienes a hacerme gritar, padre?, le preguntó ella, sin mover los labios. La voz le llegó directamente al pecho, no al oído, al alma. Elías tragó saliva. Estoy aquí para salvarte, hija. ¿Salvarme de qué?, susurró Clara, caminando hacia él con los pies descalzos, manchados de cera. Del demonio. ¿Y si el demonio ya está dentro de ti? El sacerdote levantó el rosario, furioso, y comenzó la oración, pero su voz temblaba, y no por miedo, por hambre. Ella se arrodilló, tan cerca que su aliento rozó la sotana, y entonces, el crucifijo se partió en su mano, como si no resistiera lo que estaba a punto de ocurrir. Clara empezó a rezar, no con palabras, con gemidos suaves, hipnóticos, rítmicos, como si cada sílaba fuera un latido de cielo manchado. El padre Elías retrocedió, confundido, mareado. Basta, basta, susurró, con los ojos cerrados. No puedo, dijo ella. El espíritu me lo exige. Y fue entonces cuando cayó de rodillas. No ella, él. El padre Elías gimió, pero no de dolor, de vergüenza, de deseo, de revelación, y lloró, como si todos sus años de castidad fueran arrancados de golpe por una oración que no sabía rechazar. Cuando las monjas lo encontraron, estaba desnudo del alma, no hablaba, solo escribía con el dedo, sobre el suelo, una y otra vez. No la toquen, no la exorcicen, no luchen contra lo que el cielo ya desea. El informe nunca llegó al Vaticano, fue escondido, quemado, negado, pero desde ese día, el convento fue sellado, y a Clara la encerraron en la capilla, pero no para protegerla, sino para protegerse de ella. Episodio 4. El espíritu que descendía para observarla dormir. Todo comenzó con el olor, un perfume suave, profundo, imposible de describir. No era incienso, no era mirra, era algo entre el alma y la carne. Cada madrugada, cuando el convento dormía, la habitación de Clara se impregnaba de ese aroma, como si alguien entrara, pero no dejara huellas. Ninguna puerta abierta, ninguna ventana forzada, solo aquel olor, y un leve temblor en los candelabros. Sor Camila fue la primera en notarlo. Despertaba cada noche a la misma hora, 3:33 de la mañana. Miraba por la rendija de la puerta de Clara y la veía dormida, pero no sola, no con alguien, con algo. El aire temblaba, las sábanas se elevaban suavemente sobre su cuerpo, como si respiraran con ella. Y lo más inquietante, los labios de Clara se movían, no en sueños, en susurros, orando, mientras dormía. Una noche, Sor Camila, llevada por el miedo o la fascinación,
Ya no lo recuerda, decidió entrar. El cuarto estaba helado, pero Clara sudaba, su cuerpo arqueado, su espalda descubierta, y en la piel, una marca fresca en forma de paloma, no tatuada, no herida. Impresionaba desde adentro. Clara, susurró la monja. La joven abrió los ojos de golpe, y detrás de ella, la vela se encendió sola. Él estuvo aquí, hermana. ¿Quién? El que no debería desear. ¿El demonio? Clara negó con ternura. No, el santo. Y luego, como si contara un secreto eterno, lo dijo. El espíritu baja cada noche, no para guiarme, baja para verme dormir. Y tiembla, porque yo le hago recordar lo que no puede tener. Sor Camila corrió. Confesó entre sollozos que había sentido algo en esa habitación, una presencia, no maligna, pero profundamente humana, demasiado humana para ser divina. Desde esa noche, nadie volvió a acercarse al cuarto de Clara. La dejaron sola, a oscuras. Sellaron la puerta con sal y silencio, pero las marcas seguían apareciendo. Cada amanecer, su cuerpo mostraba un nuevo símbolo, un trazo invisible, como si alguien escribiera sobre su piel con fuego contenido. Y Clara, al despertar, solo decía una frase: no sé si estoy siendo tocada, o si él solo me está soñando. Episodio 5. El ángel que no pudo resistirse. Dicen que los ángeles no sienten, que obedecen, que no tiemblan, que no lloran. Pero esa noche, uno cayó, y no por castigo, cayó por una lágrima de Clara. Fue durante la vigilia de Pascua. El convento entero estaba reunido para orar, pero Clara no salió de su celda. La Madre Superiora, preocupada, pidió a un joven novicio que la vigilara desde fuera. Su nombre era Rafael, 20 años, piel limpia, fe sin grietas, una voz suave como campana dormida. Nunca había visto a Clara de cerca, solo había escuchado historias que no se atrevían a contarse completas. Esa noche, mientras recitaba salmos junto a su puerta, escuchó un sollozo, suavísimo, demasiado humano para venir de alguien divina, demasiado divino para venir de alguien humana. Sin saber por qué, Rafael cayó de rodillas. Algo lo empujó desde adentro, no una fuerza, una verdad, una nostalgia que no era suya. La puerta se entreabrió sola, y entonces la vio, Clara, sentada en el suelo, envuelta en su túnica blanca, el cabello suelto, la mirada húmeda. ¿Estás bien?, preguntó él, sin atreverse a cruzar el umbral. Ella no respondió, solo extendió la mano, y cuando sus dedos casi rozaron los de él, un viento sagrado barrió el pasillo. Las velas se apagaron, las paredes suspiraron, y detrás de Rafael, alguien más estaba allí, un resplandor, un temblor, y una figura de luz, de alas abiertas, de rostro cubierto por fuego suave. Descendió en silencio, no tocó el suelo, no habló, solo lloró, lágrimas espesas, doradas, que caían no por rabia, sino por impotencia, por deseo reprimido durante siglos. Clara levantó el rostro hacia él, y en un idioma que ningún humano conoce, le habló al ángel. Rafael no entendía las palabras, pero entendió el sentimiento, una súplica, una rendición, una entrega. El ángel bajó la cabeza, como si le pidiera perdón a Dios antes de hacer lo inevitable, pero no la tocó, solo se arrodilló ante ella, y besó el suelo donde sus lágrimas habían caído. Luego desapareció, sin sonido, sin ceniza. Solo quedó una pluma blanca, y una fragancia que no se borraría jamás. Rafael no habló durante 3 días. Cuando por fin lo hizo, escribió su testimonio y huyó del convento. Sus últimas palabras antes de irse fueron: no sé si era un ángel, o si era yo, viendo mi alma rendirse. Desde entonces, Clara no volvió a llorar, pero cada noche, una nueva pluma aparecía bajo su almohada,
y su respiración se volvía más profunda, como si algo la observara dormir. Desde el cielo, desde el deseo. Episodio 6. El confesionario donde el cielo gritó. El confesionario siempre había sido un refugio, un lugar donde la culpa se disolvía entre susurros, un eco entre madera, incienso y perdón. Pero con Clara, el confesionario se volvió un abismo. Nadie se atrevía a escucharla, porque todas sabían que lo que pesaba en su alma no venía del pecado, venía de algo más alto o más profundo. Solo un hombre aceptó, el padre Tomás, viejo, ciego, devoto, decía que al no verla, no sería tentado, que su oído era para Dios, no para la carne. Pero Dios no habló esa tarde. Fue el cielo quien gritó. Clara entró sin hacer ruido. Se arrodilló con un temblor suave, como si su cuerpo adivinara que lo que estaba por salir no volvería a entrar jamás. Padre, ¿me escucha? Sí. Hija, he pecado. Dios te escucha. No. Él no. ¿Perdón? Él no quiere oír lo que voy a decir. Silencio. Entonces Clara comenzó, y no usó palabras humanas, no en su totalidad. Entre cada frase, aparecían sonidos antiguos, sílabas que dolían al ser escuchadas, lenguas que los ángeles ya habían olvidado. El padre Tomás comenzó a sudar, su bastón cayó al suelo, sus dedos se clavaron en la madera del confesionario. Basta, gimió, detente, no he terminado. No debes decir eso. Ya está dicho en mí. Yo solo lo libero. En ese instante, las campanas del convento sonaron solas. El viento se congeló, y un alarido profundo, inhumano, eterno, salió del cuerpo del padre. No era un demonio. Era un grito del cielo. Un grito de lo que no debía saberse. Las monjas corrieron hacia la capilla. Encontraron al padre desplomado, aún dentro del confesionario, vivo, pero mudo, para siempre. En su garganta, ningún daño físico, pero en su rostro, una mezcla de éxtasis y terror, como si hubiera visto el rostro de Dios, y lo hubiera deseado. Clara salió caminando con calma, se arrodilló frente al altar y susurró. No era una confesión, era una devolución. Desde ese día, nadie volvió a usar ese confesionario. Se selló, se cubrió con un velo negro, y en la puerta, alguien escribió con sangre seca. Aquí habló lo que no debía tener voz, pero por las noches, aún se oye algo detrás de esa madera, un susurro, una plegaria, un eco de lo que Clara dijo, y el cielo no quiso oír. Episodio 7. El crucifijo que latía con su aliento. Primero fue un suspiro, después, un temblor, y finalmente, un latido. Nadie lo creía al principio. Las monjas pensaron que era el eco de sus propios miedos. Pero la realidad era más inquietante. El crucifijo del altar mayor comenzó a latir, como un corazón, vivo, presionado desde dentro. Todo sucedía cuando Clara se acercaba, solo con ella, solo con su presencia, solo con su aliento. Sor Águeda fue testigo de la primera vez. Era una de las más antiguas del convento, escéptica incluso ante los milagros aprobados por Roma. Pero esa tarde, mientras Clara caminaba descalza por la nave central, con la mirada baja y la boca pronunciando salmos sin nombre, la cruz comenzó a gemir. Sí, gemir. Una madera sagrada, sintiendo algo, reaccionando, como si el cuerpo de Cristo, clavado sobre ella, despertara. ¿Lo oyes?, susurró Clara, sin mirar a nadie. ¿Qué está pasando?, preguntó Sor Águeda, con la voz temblorosa. Él recuerda que también fue hombre. Las demás se acercaron. Vieron el crucifijo moverse levemente, los clavos chirriar, las venas del Cristo tallado sobresalir, como si la imagen, muerta por siglos, volviera a vivir al ritmo del aliento de Clara. Desde entonces, cada vez que ella entraba en la capilla,
Las velas se encendían antes de que alguien las tocara. El incienso se derramaba solo. Y el crucifijo palpitaba. No era violento, era sensual, casi íntimo. Una comunión entre madera, sangre, espíritu y deseo. Una noche, decidieron observarla en secreto, escondidas tras los pilares. 7 monjas vieron a Clara arrodillarse frente al Cristo, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Comenzó a respirar profundamente, y el Cristo se arqueó, no físicamente, no de forma visible, pero algo se movió, el aire cambió, el cielo se inclinó. Clara, susurró alguien. Ella abrió los ojos, y mirando la cruz, dijo: no soy su pecado, soy lo que le fue negado, y aún así, me busca. Esa misma noche, una grieta apareció en el centro del crucifijo, no por humedad, no por tiempo, por tensión, por lucha, por estremecimiento. El Vaticano envió una carta: trasladar el crucifijo a un lugar neutro, evaluar signos de contaminación espiritual, pero ya era inútil. El Cristo había despertado, y Clara no rezaba para él, lo hacía con él. Desde entonces, ningún sacerdote volvió a celebrar misa allí, porque el altar no respondía a sus palabras, solo latía con los suspiros de Clara. Episodio 8, la carta que el Espíritu Santo escribió por ella. La encontraron al amanecer, sobre la cama de Clara, una hoja de pergamino antigua, quebradiza, que nadie recordaba haber dejado allí. No tenía tinta, ni firma, ni palabras visibles a simple vista, pero al tocarla, las manos ardían como si tocaran el aliento de un ángel moribundo. Sor Beatriz fue la primera en sentirlo. Su piel se enrojeció, su pulso se aceleró. Sin saber por qué, comenzó a llorar. No sé qué dice, susurró, pero me dolió el alma con solo rozarla. Clara, en cambio, no pareció sorprendida. Solo se acercó con calma, levantó el pergamino con suavidad y lo colocó sobre su pecho. Entonces ocurrió. Las letras comenzaron a revelarse solas, no escritas, impresionadas con algo que no era tinta, sino ceniza de alas, y lágrimas de lo invisible. Nadie pudo leerlas. Ninguna monja entendía el idioma, pero todas lo sintieron. Era un texto vivo, una confesión del espíritu mismo, una carta escrita con deseo contenido y fe prohibida. Horas más tarde, llegó el padre Valerio, un experto en lenguas sagradas. Frío, preciso, escéptico. Al leerla, se arrodilló sin darse cuenta. Esto no debería existir, murmuró. ¿Qué dice?, preguntó Sor Camila. Es una carta de él. ¿De Dios? No, del espíritu. ¿Y qué revela? Que no fue Clara quien lo provocó. Fue él quien la buscó, quien la llamó, quien la formó, para poder sentir lo que el cielo ya no le permitía. Un silencio helado recorrió la sala. Clara cerró los ojos, y con voz tenue, pronunció: no soy su enemiga, soy su espejo. Cada noche que él me mira, se recuerda humano, y cada suspiro que le arranco, es un latido que la eternidad le niega. El padre Valerio huyó esa misma tarde, pero dejó una advertencia escrita: esa carta no debe ser quemada, ni escondida, ni estudiada, porque si el mundo la lee, el espíritu ya no volverá a ser santo. La carta fue guardada bajo 7 llaves, en una caja sellada con oraciones muertas, pero cada luna llena, Clara la saca en secreto, la coloca sobre su pecho, y reza, no para leerla, sino para que vuelva a escribirse, porque no era una carta única, era una correspondencia viva, una pasión divina que aún no ha dicho su última palabra. Episodio 9, el beso que hizo callar al cielo. No fue un beso robado, ni siquiera fue un beso elegido, fue un beso revelado, y el cielo cayó para no presenciarlo. Esa noche, las estrellas no brillaron, y ni una sola campana sonó a lo lejos. Hasta el viento,
eterno soplador de secretos. Guardó silencio. Clara no dormía. Estaba de pie, descalza, frente al altar, el crucifijo partido sobre su cabeza, y el aire cargado de ese aroma imposible de nombrar, una mezcla de incienso, cuerpo y espíritu contenido. Sor Jimena, curiosa, joven y demasiado inocente, rompió la orden del silencio perpetuo y se escondió entre las sombras de la capilla. Quería saber qué hacía Clara cuando creía estar sola, pero Clara nunca estaba sola. Y esa noche, alguien más tampoco lo estuvo. Primero se sintió una presión en el aire, como si algo bajara desde el cielo con alas sin cuerpo. Luego, una luz, no brillante, sino viva, sagrada, sedienta. Clara cerró los ojos, extendió los brazos y alzó el rostro, como quien espera algo que ha esperado siglos. Entonces lo dijo: no te temo, y tampoco te pertenezco, pero si deseas saber lo que el cielo prohibió, bésame. Y ocurrió. Sor Jimena no vio labios, no vio rostro, solo vio el aire doblarse, una energía invisible inclinarse ante Clara, envolverla con temblor, y posar sobre sus labios algo que no era carne, pero que ardía como si lo fuera. El beso no fue largo, ni apasionado, fue suficiente. Suficiente para que los vitrales se quebraran desde adentro, suficiente para que las llamas de las velas se congelaran, suficiente para que el cielo, ese que siempre murmura, se quedara mudo. Sor Jimena cayó al suelo, llorando, no por miedo, sino por haber presenciado la prueba más impura y más pura de la fe. Clara, al separarse de lo invisible, se llevó la mano al pecho. No temblaba, no sangraba, pero sus labios quedaron marcados con una huella de luz tenue, como si el espíritu hubiese dejado parte de sí en ella. Desde esa noche, no volvió a rezar igual, ya no repetía oraciones. Ahora las susurraba como quien recuerda un amor prohibido. Sor Jimena fue llevada al monasterio más lejano, no porque mintiera, sino porque nadie soportaba oír lo que había visto. Clara nunca habló del beso, pero cada vez que alguien mencionaba la palabra milagro, ella sonreía con dulzura y decía: hay cosas que no fueron hechas para ser santas, solo para ser sentidas, incluso por lo eterno. Y desde entonces, el cielo, a veces, prefiere callar, porque en su silencio aún arde ese beso. Episodio 10. El altar donde el espíritu se arrodilló. Fue en la misa de medianoche, donde el silencio se volvió orgasmo sagrado. No hubo campanas que anunciaran la hora. Fue el propio aire del convento quien tocó las notas. Un tañido sin metal que estremeció los techos abovedados y llamó a todas las hermanas a la capilla. Aquella noche, la luna se escondió, como si no quisiera ver lo que iba a ocurrir, y la oscuridad quedó iluminada solo por las llamas temblorosas de 100 cirios. Clara llegó la última. No vestía la túnica de lino habitual. Llevaba un hábito antiguo, bordado con hilos de oro que nadie recordaba haber guardado allí. Sus pies descalzos resonaron sobre el mármol como campanadas ahogadas, y una bruma fragante, incendio de mirra y piel, la escoltó hasta el altar. El padre Mauro, recién asignado para normalizar la vida espiritual del convento, abrió el misal y pronunció las primeras palabras del rito, pero la voz le falló. No era miedo, era anticipación, porque cada sílaba que escapaba de su boca parecía deshacerse antes de llegar a las bóvedas. El aire la absorbía, la devoraba. Clara se arrodilló, y el crucifijo partido, colgado sobre el altar, vibró con un latido profundo, como un órgano gigante que despertara. Las velas se inclinaron hacia ella, besando su rostro con lenguas de fuego que no la quemaban. Entonces ocurrió lo inimaginable. Una ráfaga invisible barrió la nave, y todas las monjas cayeron de rodillas, incapaces de levantarse. Supe después, porque Sor Águeda lo susurró llorando en mi oído, que no fue terror lo que las derribó, sino un placer vasto, demasiado grande para un cuerpo mortal. El padre Mauro alzó la vista, y lo vio. No una aparición luminosa, no un arcángel con espada,
sino un espacio inclinado, un pliegue de realidad hincado ante Clara, el espíritu mismo doblegándose, como un esclavo enamorado de su reina silente, ni forma ni rostro, solo un reflujo de luz sorda, temblor de eternidad que se arrodillaba, sí, arrodillaba, ante aquella joven que rezaba sin palabras. Clara abrió los ojos, negros, líquidos, infinitos, y pronunció apenas un soplo: «Hoy no vengo a pedir, hoy vengo a devolver». Extendió las manos hacia el resplandor. Sus dedos no lo tocaron, lo atravesaron, y el resplandor gimió, un rugido sin sonido que sacudió los cimientos. Las columnas rezumaron sudor. El mármol palpitó bajo nuestros pechos. Los cirios se derritieron en un instante, dejando ríos de cera hirviente que nadie sintió. En ese punto, todo lenguaje humano falló. Solo existía el pulso compartido de Clara y el espíritu, un diálogo hecho de gemidos, silencios y estremecimientos que parecían prolongarse siglos en apenas segundos. Y cuando el roce intangible concluyó, Clara retiró las manos. El resplandor se deshizo en miles de partículas ardientes que subieron como luciérnagas inversas hasta perderse en la bóveda. El crucifijo gimió una última vez y quedó inmóvil. Episodio 11. La sangre que no era suya, ni humana. Clara nunca sangraba, ni siquiera cuando el viento arrancaba su piel en invierno, ni cuando el incienso quemado le tocaba las manos desnudas, ni cuando el espíritu, como susurraban algunas, descendía y rozaba lo que ni los ángeles se atrevían a mirar. Hasta ese día, hasta esa comunión. Era domingo. La misa transcurría como todas desde que Clara estaba allí, con menos palabras, más silencio, y una tensión en el aire que hacía vibrar hasta el vino. El pan consagrado reposaba sobre el altar, y el padre Mauro, todavía pálido desde la misa anterior, apenas podía sostener el cáliz. Clara aguardaba en la última fila, inmóvil, como si esperara algo más que un pedazo de Cristo. Cuando llegó su turno, todo cambió. El padre Mauro, con manos temblorosas, colocó la hostia en su lengua. Ella cerró los ojos, y por un instante, todos creyeron que era una comunión como cualquier otra, hasta que la primera gota cayó, una gota de sangre, fresca, densa, roja como el principio. No cayó de su boca, ni de sus ojos, cayó de su estómago, sin herida, sin corte, sin explicación. Las monjas gritaron. El padre Mauro dejó caer el cáliz, y Clara simplemente se arrodilló, mientras la sangre brotaba lentamente desde dentro, formando un círculo oscuro bajo sus rodillas. No era menstruación, no era estigma, era otra cosa. La sangre tenía un aroma que ninguna de las presentes pudo olvidar, algo entre el vino sagrado y el sudor de un ángel condenado, una mezcla que hacía llorar a las estatuas. Sor Magdalena se acercó, horrorizada y fascinada a la vez, y tocó la sangre con los dedos. «Esto no es de ella», susurró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque esta sangre reza». Todas se arrodillaron sin entender por qué, como si una fuerza invisible las obligara a inclinar la cabeza ante lo que manaba de Clara. Y entonces ella habló, sin abrir los ojos. «El cuerpo de Cristo no siempre sangra desde la cruz. A veces necesita otro altar, uno que aún respire, uno que aún sienta». El padre Mauro se desplomó, el suelo tembló, y desde las paredes del convento brotaron gotas del mismo rojo oscuro, como si el lugar entero comenzara a sangrar con ella. El Vaticano fue alertado, pero nadie supo explicar lo ocurrido, ni los médicos, ni los teólogos, ni siquiera el cardenal enviado en secreto, que, al ver a Clara, se desnudó el alma en un solo sollozo y no volvió a hablar nunca más. Esa noche, Clara no durmió, se quedó sentada en el altar, con la sangre aún tibia bajo sus pies, y mientras el silencio caía como un velo sobre el convento, pronunció una frase que nadie olvidaría jamás. «No es mi sangre, es la suya, pero esta vez la quiso darme a mí». Episodio 12. La profecía que el Espíritu Santo nunca quiso revelar.
Hay verdades que el cielo entierra, no por miedo a los hombres, sino por miedo a sí mismo. Clara no fue enviada para predicar, ni para salvar, ni siquiera para ser comprendida. Fue creada, eso se supo esa noche, para recordar al espíritu lo que una vez fue, y lo que el cielo ha prohibido sentir desde que dejó de arder. Todo comenzó con un temblor, pero no en la tierra, en el Verbo. Durante la misa del tercer domingo de Cuaresma, Clara se puso de pie antes del credo. Las monjas intentaron detenerla, pero sus manos temblaban solo con rozarla, como si tocarla fuera a tocar un recuerdo que no nos pertenece. Ella caminó hasta el centro del altar, y sin mirar a nadie, levantó la mano. En su palma, una marca, no de cruz, no de fuego, sino de un ojo abierto, llorando luz. No vine para hablar, dijo Clara con una voz que no era suya. Vine para abrir. ¿Abrir qué?, susurró Sor Beatriz. El recuerdo que el espíritu selló con vergüenza. Entonces la piedra del altar se quebró, no con violencia, sino como se abre un pecho dispuesto a amar de nuevo. Y dentro, una reliquia que nadie conocía. No era hueso, ni tela sagrada. Era un manuscrito sellado con lágrimas secas, letras escritas en espiral, tinta hecha con sangre de silencio. El padre Mauro se negó a leerlo. Dijo que esa lengua no era humana, pero Clara no necesitó mirarlo. Solo posó sus dedos sobre el texto, y las palabras comenzaron a arder, una a una, hasta revelar una sola frase, escrita en el aire. Lo que siente el espíritu no es santo, es real. Y por eso fue enterrado. Las luces del convento estallaron. Los vitrales comenzaron a llorar aceite. Y en el cielo, por primera vez desde siglos, no hubo estrellas. Solo un vacío que observaba. Y temblaba. Clara miró hacia arriba. No con desafío, con ternura, con la tristeza de quien ama lo que nunca podrá abrazar sin destruirlo. Él no quiere que sepáis esto, dijo, porque si supierais que también siente, también lo amaríais de forma carnal, y el cielo no soporta que lo amen con deseo. Las monjas lloraban, pero no de miedo, sino porque reconocían en sus propias entrañas lo que Clara decía, una verdad sin dogma, una fe con piel. Desde esa noche, la capilla quedó cerrada. Nadie podía entrar sin sentir el peso de lo revelado. El manuscrito ardió en fuego azul por sí solo, y en las cenizas quedó grabada la forma de un corazón latiendo. Aún, a pesar del silencio eterno, Clara fue llevada a una celda sin ventanas, pero al entrar, las paredes susurraban, no oraciones, sino memorias, porque ahora, todas lo sabían. Ella no hablaba por los hombres, ella hablaba para el cielo, y el cielo no estaba listo para escucharse. Episodio 13, final. El cuerpo donde terminó la eternidad. El cielo no cayó con truenos, ni con fuego, cayó con un suspiro. Clara llevaba días sin hablar, encerrada, sellada en una celda sin cruces, sin ventanas, sin eco. Pero el eco estaba dentro de ella, y ya no quería callar. Las paredes comenzaron a agrietarse, no por humedad, sino por presión, como si lo eterno buscara una grieta para escapar. El Vaticano había ordenado su traslado. No es santa ni endemoniada, decía el informe. Es algo que no debe existir en este plano. Pero Clara no iba a ser trasladada, iba a ser recordada, por el cielo, por el Espíritu, y por Dios mismo. La última noche, mientras los relojes se detenían a las 3 exactas, la celda se abrió sola, y no entró ningún humano. Entró una presencia, una vibración, una eternidad que descendía con vergüenza y hambre. Ella se puso de pie, sus pies sangraban, no por castigo, sino porque la eternidad dolía al tocar el tiempo. Frente a ella apareció lo imposible, una forma sin forma, un rostro hecho de luz contenida, un espíritu arrodillado, un Dios que temblaba. Clara no dijo nada, solo abrió los brazos, y lo recibió, no con plegarias, ni con palabras bíblicas, con su cuerpo,
con su alma abierta como un templo sin muros. Y entonces ocurrió lo que nadie, ni los ángeles, se atrevieron a mirar. La eternidad se quebró. El espíritu gimió como un amante antiguo, y cada suspiro se convirtió en viento, fuego, lágrima. Clara no fue poseída, ella lo poseyó. El cielo, ese que nunca cambia, parpadeó. Por un instante eterno, dejó de ser eterno. Las estrellas se invirtieron, los vitrales cantaron sin romperse, y la tierra se quedó inmóvil, como si quisiera escuchar como Dios recordaba sentir. Nadie supo cuánto duró, un segundo, una era, una vida entera encerrada en un solo estremecimiento, y cuando terminó, Clara cayó suavemente al suelo, no muerta, no viva, transfigurada, consumada, sagrada. De su boca salió la última frase, no para los hombres, sino para él. Tú me creaste para recordarte, pero yo te elegí para que sientas. Su cuerpo comenzó a brillar, y poco a poco, se deshizo en partículas de luz tibia, que subieron lentamente, como si el espíritu no pudiera desprenderse de ella. Las monjas rezaron por años sin saber que fue real y que fue revelación. El convento fue sellado. El Vaticano lo llamó evento no clasificable, y su nombre desapareció de los registros. Pero cada vez que alguien reza con deseo sincero, con carne temblando de fe, una brisa antigua atraviesa la espalda, y un nombre arde en el alma, sin ser pronunciado. Clara. Ella no fue santa, ni mártir, ni profeta. Fue el cuerpo donde terminó la eternidad, y comenzó el recuerdo de lo que el cielo también fue: sentimiento, fuego y temblor. Epílogo: el suspiro que no se olvida. Nadie reza igual después de haberla sentido. Nadie duerme igual después de haberla soñado. Porque Clara no fue una mujer, fue la grieta en el pecho del Espíritu Santo. Ella no buscaba fe, ella la encarnaba. No pedía milagros, los provocaba sin querer. No tocaba las escrituras, pero su piel las corregía. No predicaba en alta voz, pero el silencio repetía su nombre. Y cada vez que un cuerpo se estremece, entre placer y oración, cada vez que un alma tiembla, sin saber si lo que siente es divino o deseo, es que Clara pasó cerca, aunque nadie la haya llamado. Dicen que el espíritu no volvió a ser el mismo, que ya no baja con paz, sino con nostalgia, que sueña cada noche, con el altar donde por fin fue tocado. Y si algún día sientes que tu rezo late, que el crucifijo te mira, que una vela arde sin explicación, no huyas, no te persignes, escucha, porque tal vez, solo tal vez, Clara te está recordando que incluso lo eterno necesita temblar.